ya estamos grabando, ¿ya? Entonces, profesor, ¿qué es la estática? ¿De acuerdo? La estática es parte de la física que estudia, de acuerdo a los cuerpos, mira acá esta palabrita muy bonita, que se encuentran en equilibrio, ¿ya? Entonces, puedo poner yo de esta manera, ¿de acuerdo? Estudia, ¿ya? Estudia, ahí está, a los cuerpos, ya está, mira, pero a los cuerpos, ¿qué? A los cuerpos en equilibrio, ¿ya? Equilibrio. Y mira, acá voy a remarcar esa parte. Profesor, ¿a qué se refiere equilibrio? Quiere decir cuando el cuerpo no se mueve, ¿de acuerdo? O cuando el cuerpo, ¿de acuerdo? Se mueve, pero con una velocidad constante, ¿de acuerdo? Esta palabrita es importante, ¿de acuerdo? Lo que viene a ser el equilibrio. Ojo, el equilibrio lo puede haber de dos formas, si se quiere, ¿no? Vamos a llamarle cinético, ¿ya? Ahí está. Por ejemplo, tú tienes ahí un cuerpito y por acá tienes otro cuerpito, ¿ya? Pero hay una cosa, este no se mueve, entonces vamos a llamarle a este un equilibrio estático, estático, ¿ya? Mira, estático. Y este vamos a llamarle un equilibrio, pero este sí se está moviendo, se está desplazando con una velocidad, de acuerdo, que es igual a una constante. Mientras su velocidad acá es cero, ¿de acuerdo? Mira, acá le vamos a llamar equilibrio cinético, ¿ya? Cinético, ya está. ¿Correcto? Entonces, profesor, el equilibrio es cuando un cuerpo, ¿de acuerdo? O bien no se mueve, su velocidad es cero, o si es que se mueve, lo hace con una velocidad constante. Sí, correcto. Y acá vamos a ver una de las famosas leyes de Newton. Newton tiene tres reglas muy famosas, ¿no? Y dentro de ellas vamos a ver esta, que es la importante, ¿de acuerdo? ¿Cuál es esa regla, profesor? Es la siguiente, que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero, ¿ya? ¿Cuándo lo aplico, profesor? Tú aplicas que la sumatoria de fuerzas que actúan sobre un cuerpo, imagínate que, por ejemplo, tú tienes por acá un cuerpo, ¿correcto? ¿De acuerdo? Y por acá tiene una fuerza, por ejemplo, F1, por acá tiene otra fuerza F2, por ejemplo, ¿no? Por acá tiene tal vez una fuerza F3, y así, ¿no? Tiene muchas fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. Entonces, si la sumatoria de fuerzas, ojo, vector, ¿de acuerdo? Es igual a cero, yo digo que el cuerpo se encuentra en equilibrio, ¿de acuerdo? Ahora, eso es lo que estudia la estática, ¿ya? Lo que vamos a ver después de esto de acá, que te acabo de explicar, es los tipos de fuerza que aparecen en la naturaleza, ¿ya? La practiquita que te he dado tiene un nivel básico intermedio, muy bonito, ¿ya? Pero de ahí vamos a llegar a problemas con más razonamiento, ¿de acuerdo? Que van a ser un poco más complejas. Muy bien. Copia esta primera parte, María del Carmen, le voy a poner ¿ya? Entonces, el peso siempre va a apuntar hacia abajo. Quiere decir que, por ejemplo, en este caso, el peso es de esta manera y acá va a ser de esta manera. No te olvides, ¿ya? Esta es la primera fuerza que tú tienes que identificar. El peso se debe a la acción de la fuerza de la gravedad, del que ejerce la Tierra sobre todos los cuerpos que están cerca a su alrededor. Ojo, todos, no existe ningún objeto, ¿de acuerdo?, en la naturaleza que no tenga masa, ¿de acuerdo? El aire, todo tiene masa. Y si tienen masa, por ende, deben tener un peso, ¿correcto? La siguiente fuerza importante que nosotros debemos tener presente, María del Carmen, es la normal, ¿ya? ¿Qué cosa, profesor, es la normal? La normal, que normalmente lo vamos a representar por la letra N, ¿no? Ya está. Es una fuerza, ¿de acuerdo? Vamos a decir así, que se opone, ¿de acuerdo? O es perpendicular al cuerpo o al, vamos a decirlo así, a la superficie de contacto, ¿no? ¿Cómo así? Por ejemplo, mira, en este caso de acá, por ejemplo, mira, voy a poner estos dos ejemplos de acá, que ya te había mencionado acá, ¿no? Acá se encuentra el piso, ¿cierto? Acá se encuentra el piso, y por acá se encuentran estos dos objetos, ¿correcto? Entonces, la normal es una fuerza
perpendicular a la superficie. En este caso la normal sería de esta manera, ¿de acuerdo? Ahí está. Y en este caso la normal sería de esta manera, ¿correcto? Recuerda, es perpendicular a la superficie, pero de contacto. ¿Ya? Eso tienes que tener presente. Muy bien. Profesor, ¿qué más vamos a ver? Vamos a ver otros tipos de fuerzas, ¿ya? A ver, de ahí nos corresponde ver, ¿correcto? La fuerza de acuerdo de tensión, ¿ya? Ahí está. Vamos a poner acá la tensión. Ahí está. La tensión. Profesor, la tensión, fíjate bien, ¿cuándo surge? La tensión, María del Carmen, espérate, voy a subir un poquito más, creo que allí, a ver, ahí creo ya. La tensión, tú lo vas a poder aplicar cuando hayan cuerdas, ¿de acuerdo? Cuando hayan soga, cuando hayan tiras, ¿de acuerdo? La tensión aparece cuando hayan soga, como te había dicho. Por ejemplo, mira, te voy a poner este caso, mira. Por ejemplo, imagínate que tú tienes, por ejemplo, un techo, ¿de acuerdo? Y de acá has colocado, por ejemplo, un objeto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, imagínate que tú en ese objeto le has colocado dos tiras, ¿no? Una por acá, una soguita, ¿de acuerdo? Y otra por acá, más paradita, ¿ya? Entonces, allí la tensión, como hay cuerdas, ojo, la tensión siempre tiene la misma línea que la cuerda. Por ejemplo, allí, acá, por ejemplo, habrá una tensión que le voy a llamar tensión 1 y por acá habrá otra tensión que le voy a llamar tensión 2. Recuerda una propiedad de la tensión que siempre tiene la misma dirección de la cuerda. Segunda propiedad, que la tensión siempre se dirige jalando. La tensión siempre es jalando, ¿ya? Profesor, ¿por qué usted hace esta aclaración? ¿Sabes por qué hago esta aclaración? Porque te voy a enseñar ahora la fuerza de resorte. La fuerza del resorte, ¿ya? Fuerza de un resorte, ¿ya? Profesor, ¿qué tiene que ver acá la fuerza de un resorte? Ojo, el resorte se comporta siempre de esta forma. Si tú a un resorte lo comprimes, te empuja, no se deja comprimir. Y si tú a un resorte lo jalas, te jala, no se deja, ¿de acuerdo? Entonces, mira, voy a colocarlo acá. Imagínate lo siguiente, mira, voy a colocarlo acá, ¿ya? Imagínate que, por ejemplo, acá tengo un resorte, ¿cierto? Acá. Y por acá también tengo un resorte, también acá, ¿ya? Pero mira lo que pasa acá. Imagínate que yo acá al resorte le estoy aplicando una fuerza así, ¿ya? Yo le estoy aplicando. Y acá le voy a aplicar una fuerza así, ¿ya? Mira, fíjate bien. Si tú al resorte lo intentas comprimir, el resorte no se deja y te va a aplicar una fuerza en este sentido, ¿de acuerdo? El módulo siempre es igual, pero la dirección es diferente. En cambio, si al resorte yo lo quiero jalar, ¿de acuerdo? El resorte te va a jalar también. No se deja, ¿ya? Fuerza del resorte. ¿Correcto? Entonces, repito, si a un resorte tú lo comprimes, no se deja, te empuja. Si tú lo jalas, te jala, o no se deja, ¿correcto? Ahí está. En cambio, en el caso de la tensión, como te había mencionado, siempre es jalando, ¿de acuerdo? Ya está. Copié estas fuerzas, nos falta un par de fuerzas más. Repito, la normal es una fuerza que siempre es perpendicular a la fuerza, disculpa, a la superficie de contacto. Repito, la normal es una fuerza perpendicular a la superficie de contacto. Muy bien, ya los contactos, de acuerdo, surge entre ellos una fuerza de oposición llamada fuerza de rozamiento. En realidad, la fuerza de rozamiento es una fuerza electrostática. ¿Ya? A ver, veamos. Por ejemplo, imagínate que tú tienes acá un cuerpo, ya, ahí está, y el cuerpo se está moviendo en esta dirección, hacia la derecha. Entonces, ojo, debido a que este cuerpo está en contacto con el suelo, por ejemplo, surge una fuerza que se opone al movimiento, ¿ya? Y vamos a escribirlo como una fuerza de rozamiento, ¿de acuerdo? O le podemos poner fuerza de fricción, ¿ya? Entonces, mira, María del Carmen, que quede claro, la fuerza de fricción o la fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento, ¿de acuerdo? Siempre. Muy bien, la última fuerza que vamos a ver es la fuerza de reacción, ¿de acuerdo?
Ahí está. ¿La fuerza de rozamiento se opone al movimiento? Siempre, siempre se opone al movimiento. Por ¿Lo ejemplo, puedo ¿no? detallar ahí? Claro, lo puedo detallar. Mira, por ejemplo, en el simple hecho de caminar, mira, María del Carmen, ¿ya? Imagínate, ponte a pensar, ¿ya? Te voy a poner esto como ejemplo. Si, por ejemplo, no existiera fuerza de rozamiento entre la suela de nuestros zapatos y el piso, nosotros no podríamos caminar, es decir, nosotros resbalaríamos, ¿de acuerdo? Entonces, la fuerza de rozamiento es muy importante en algunos casos y en otros no. Por ejemplo, en el caso de los motores, por ejemplo, los pistones, ¿no?, que actúan en un motor friccionan de acuerdo a las paredes del motor y surge un desgaste. Por ejemplo, ahí la fuerza de rozamiento es inconveniente. Pero imagínate, por ejemplo, viene un auto a una gran velocidad, aplica los frenos y se detiene para no atropellar a una persona. Ahí, por ejemplo, la fuerza de rozamiento es muy importante. Entonces, la fuerza de rozamiento en algunos casos es beneficioso y en otros no. Y siempre se opone al movimiento. Mira, te estaba mencionando el hecho de cuando nosotros caminamos. Mira, imagínate que este es mi pie, no vamos a suponer esto. Cuando tú vas a caminar, fíjate bien, tú haces esto, asientas el pie y ahí surge la primera fuerza de rozamiento, porque tu pie quiere resbalarse. Entonces, mira, ¿hacia qué dirección se quiere ir? El movimiento es hacia allá, ¿cierto? Entonces, recuerda que la fuerza de rozamiento se opone al movimiento. En ese caso, la fuerza de rozamiento estaría actuando como el plumón rojo. Mientras el pie se quiere ir hacia allá, correcto, la fuerza de rozamiento hace que se detenga. Una vez que ya pusiste tu piecito ahí, mira, presta atención, pusiste ahí, lo que tú quieres, haces esto, ¿no? Como raspar el piso para que adelante, ¿cierto? Entonces, ahí date cuenta que tu movimiento de tu pie, ¿hacia dónde es? Hacia atrás. Entonces, ahí, movimiento, como es hacia atrás, la fuerza de rozamiento es hacia adelante, ¿correcto? Entonces, en todo momento, la fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento, ¿de acuerdo? Ya está. Ahora, por ejemplo, mira, te voy a poner otro ejemplo acá, ya palpable. Imagínate lo siguiente, imagínate que tú tengas así una pared, ¿de acuerdo? Acá tengo el piso y acá tengo una pared, ¿cierto? Y coloco, por ejemplo, una escalera en esta posición. Si tú colocas una escalera en esa posición y no hay rozamiento, la escalera va a caer. Entonces, este puntito de la escalera, ¿hacia dónde quiere irse? Date cuenta que este puntito de la escalera quiere irse hacia allá, ¿cierto? Entonces, la fuerza de rozamiento debe ser en sentido contrario. Entonces, ¿cómo lo debo analizar? Debes analizar hacia dónde se mueve el objeto. Ah, ya, se mueve hacia la izquierda, entonces la fuerza de rozamiento es hacia la derecha. Si el cuerpo se mueve hacia arriba, la fuerza de rozamiento es hacia abajo. Si se va a la derecha, la fuerza de rozamiento es hacia la izquierda. Siempre la fuerza de rozamiento se pone al movimiento. La siguiente fuerza es la fuerza de reacción, ¿ya? Profesor, la fuerza de reacción, ¿a qué es igual? Ojo, la fuerza de reacción surge cuando tenemos cuerpos en contacto, ¿de acuerdo? Imagínate lo siguiente, mira, vamos a poner el mismo ejemplo acá de la escalera. Fíjate bien, ¿no? Ahí tenemos la escalera, ¿no? Y lo voy a dibujar por acá, ¿de acuerdo? Allí está la escalera. Muy bien, ahí está. Fíjate bien que la escalera está en contacto con la pared y con el piso. Entonces, por el simple hecho de encontrarse en contacto, correcto, acá con la pared, surge una fuerza que le vamos a llamar reacción. ¿De acuerdo? Imagínate lo siguiente. Imagínate que, por ejemplo, mira, tú tienes, por ejemplo, una pared. Acá tengo, imagínate lo siguiente, tengo este cuerpo, ¿no? Ahí está, por ejemplo, así. Y acá tengo, por ejemplo, una esfera. Fíjate bien. Ojo, ojo, ojo. Por el simple hecho de que esta esfera se encuentra en contacto con la pared, ahí surge también una reacción. Profesor, ¿la reacción y la normal son iguales? No. ¿De acuerdo? En algunos casos sí lo confunden, ¿no? Reacción y normal le llaman indistintamente. Pero yo quiero que quede claro que la reacción siempre es cuando hay paredes y la normal surge del contacto con los pisos generalmente, ¿no? Si bien se podría tratar indistintamente, a mí me gustaría que siempre tú te acostumbres a diferenciarlo, ¿correcto? Lo siguiente que debemos saber es el diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Y mira, voy a borrar acá y vamos a colocar lo que vendría a ser el diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Mira, vamos a ver. Profesor, ¿qué cosa es el diagrama de cuerpo libre? ¿Ya? El diagrama de cuerpo libre, que lo vamos a poner como un DCL, ¿verdad? Diagrama de cuerpo libre, ¿de acuerdo? Es aquel en el que se grafican, María del Carmen, las fuerzas externas, ¿ya? Las fuerzas externas, ¿no? ¿Cómo así? Mira, por ejemplo,
Vamos a poner unos ejemplos porque sin los ejemplos tú no vas a poder identificarlo. Por ejemplo, imagínate el cuerpo que se encuentra acá, en reposo. Vamos a ver otro ejemplo, ¿de acuerdo? En el caso de un cuerpo, vamos a ponerlo más acá, que se encuentra en un plano inclinado. Vamos a ver también el ejemplo, por ejemplo, cuando tengas una esfera, ¿de acuerdo? Que cuelga de tu techo, por ejemplo. Espérate, vamos a ponerlo un poquito más abajo, ¿ya? Presta atención primero y ahí yo te voy a dar tiempo para que tú lo copies, no te preocupes. Recuerda que este es el problema 2, el ejemplo, ¿no? Este es el ejemplo 3, ¿de acuerdo? Que es la esfera que se encuentra colgadita de acá, ¿de acuerdo? Vamos a ver el ejemplo, por ejemplo, de la escalera en la pared, también que es un ejemplo clásico, ¿no? Que normalmente siempre viene en exámenes, pero hay que tener mucho cuidado ahí, ¿de acuerdo? Ahí lo voy a dejar la escalera nada más, ¿ya? Mira. Imagínate que te pidan que hagas el diagrama de cuerpo libre de estos 4 cuerpos. Analicemos el primer cuerpo, ¿ya? El primer cuerpo, recuerda que en todos ellos lo que no debe faltar, María del Carmen, siempre es el peso. Peso, 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 ¿de acuerdo? Y acá, profe, el peso por lo general casi actúa en el punto medio. Mira, a este nivel te dicen siempre que los cuerpos son homogéneos. Cuando te digan que un cuerpo es homogéneo, esa palabrita, entonces es porque el peso actúa en su punto medio. Ya está. ¿Qué otro? En el primero, date cuenta que de ahí voy a tener, como hay una superficie, voy a tener una normal. ¿De acuerdo? Entonces, peso y normal. ¿Habrá otra? Ya no. Por ejemplo, acá, profesor, date cuenta que acá también hay una normal, fíjate bien. El cuerpo, mira, date cuenta, si esta parte del plano inclinado fuera liso, entonces, ¿qué pasaría? Lo que pasaría, María del Carmen, que el cuerpo cae. Entonces, ¿hacia dónde se mueve el cuerpo? Hacia abajo. Entonces, La normal profesor, es vertical, ¿verdad, profesor? ¿cuál? La normal es hacia arriba. Sí, no te olvides, perpendicular a la superficie. Sino que acá ya no le he puesto, pero acá deberías formar un ángulo de 90. ¿De acuerdo? Ahí está. Sí, sí, no te olvides. Ahora, el cuerpo como quiere caer, entonces debe haber una fuerza de rozamiento. Siempre es hacia arriba, entonces. Sí, correcto, ya no te olvides, la normal siempre es perpendicular a la superficie, ¿de acuerdo? De contacto, superficie de contacto sería. Profesor, acá ve una cuerda. Ah, entonces allí hay una tensión, ¿ya? No hay nada más. Acá, profesor, date cuenta, mira, acá como está con la pared, acá hay una reacción. Acá como está acá hay una normal, mira. Y acá en el mismo punto, para que el cuerpo no caiga, recuerdo que el cuerpo quiere desplazarse hacia acá, ahí mismo debe haber una fuerza de fricción, que se opone, no te olvides, fuerza de fricción le vamos a poner. Profesor, ¿por qué le pone fuerza de fricción? Para que no se confunda con la fuerza ¿cómo se llama? Del resorte, fuerza del resorte, o fuerza elástica le podemos llamar, ¿ya? Entonces, fuerza de fricción y fuerza, acá ya le he puesto fuerza de rozamiento, ¿ya? Entonces, te das cuenta, acá tengo un peso, tengo una normal, tengo un peso, tengo una normal, una fuerza de rozamiento, un peso, una tensión. Acá tengo, fíjate bien, un peso, una reacción, tengo una normal y una fuerza de fricción, ¿de acuerdo? Esas fuerzas son las que tú tienes que graficar. Si tú graficas eso, ya no hay nada más que decirte, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí, cópialo. La tensión en la cuerda es igual a 15 newton, porque estoy haciendo el diagrama de cuerpo libre de ese cuerpo. Analicemos el diagrama de cuerpo libre ahora en este sistema. Fíjate bien, hay una cuerda, acá le vamos a poner una tensión T. Profesor, ¿son lo mismo? Vamos a ver ahorita, presta atención. También tiene un peso hacia abajo. ¿Cuánto es el peso? 25, ahí está, ya, 25. Y además, como hay una superficie ahí que está en el cuerpo, entonces va a tener una normal. Y justamente esa normal es la que me pide que calcule, ¿correcto? Aplico la definición. Mira, tengo dos fuerzas que van hacia arriba, sería T más N, ¿correcto? Y una que va hacia abajo. Entonces esas dos fuerzas deben ser igual a 25, ¿de acuerdo? Porque recuerda que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Esto es vector, ¿ya? Ahora, pero profesor, usted me ha dicho que T es igual a... Profesor, ¿la tensión es la misma? Dime. No, justo eso le iba a preguntar si eran lo mismo. Sí. Ahora, veamos. Mira, María del Carmen, y acá hay una propiedad excelente, bonita. La tensión solamente cambia, vamos a decir, la polea cambia la dirección de la fuerza. Mientras que acá la tensión, o sea, profesor, acá va a ser tensión. Se trata de la misma cuerda. Entonces, la tensión es la misma. ¿De acuerdo?
No es necesario que le pongas una tensión 1 y una tensión. Profesor, si fueran cuerdas diferentes, allí son diferentes, ¿ya? Entonces acá sería 15 más la normal sería igual a 25 y la normal debe ser igual a 10. No te olvides las unidades, sería 10 Newton, ¿correcto? Allí tengo entonces el primer problema. ¿Qué te pareció? Facilito, ¿no? Profesor, ¿y en qué lo hubiese hecho más rápido? ¿Sabes en qué lo hubieses hecho? Porque tú mirabas 15, rápido hubieses puesto 15 arriba, 25 y n salía 10. Pero eso lo vamos a ver con la práctica. Allí tienes entonces el primer problema de la práctica. ¿Ya? Cópialo bonito y hacemos el siguiente. Ya está. A la hora que termina María del Carmen me dices, ya terminé, profesor. Ahí está. Entonces, ¿cómo desarrollo este problema? Mira, facilito. Debes entender lo siguiente. El peso en esto, mira, y lo voy a borrar, porque no me interesa en realidad el objeto. El peso acá es 15, ¿ve? ¿Sí o no? 15. Recuerda, 15, 15, 15, 15, 15, 15. Profesor, acá va a ser 15 también. Profesor, ¿por qué acá lo dibuja en este sentido y acá en este sentido? Porque recuerda que en realidad va así, ve, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 y 15. Y recuerda que la cuerda siempre jala. Ese es el peso, ¿verdad? Claro, este era el peso del otro objeto que estaba acá, ¿cierto? Sino que como no me interesa, solamente me interesa el 15, le he puesto ahí, ¿correcto? Ahora, este cuerpo, de acuerdo a este objeto, tiene un peso que es 13. Allí lo voy a poner. Profesor, no importa si está, no, solamente es referencial para ver en qué dirección es lo que me importa, ¿correcto? Ya tengo la tensión que va hacia arriba, tengo, y acá debe haber una cuerda. Recuerda que la cuerda siempre te va a jalar. Y acá le voy a llamar a esta cuerda T. ¿Correcto? Ya no hay otra fuerza, ya no. Tengo el peso, tengo la tensión de arriba y tengo la tensión de abajo. Ya no hay. Entonces, ahora sí, aplico la sumatoria de fuerzas, debe ser igual a 0. No te olvides que esto es vector. Entonces, al aplicar, digo que todas las que van hacia arriba deben ser igual a todas las que van hacia abajo. Hacia abajo tengo T más 13 y hacia arriba sería 15. ¿Sí o no? Entonces, esto pasa al otro lado y la tensión debe ser igual a 2 newton. Mira, ¿qué te pareció? Recontra sencillito, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, María del Carmen, yo quiero que entiendas, ¿de acuerdo? De que estos problemas, en el sentido de que no calcules cosas que no te piden. Por ejemplo, imagínate lo siguiente, mira, María del Carmen, si yo hago el diagrama de cuerpo libre, mira, escúchame bien, de esta esferita que se encuentra a la izquierda, voy a tener su peso que es 20, date cuenta que acá está en contacto, voy a tener una fuerza de contacto, ¿de acuerdo? O reacción, como tú quieras,
y acá hay una pared, acá voy a tener otra reacción. Y ahí voy a calcular cosas que no me piden, ¿no? Entonces, profesor, ¿qué es lo que hago? Facilito, mira, María del Carmen. Lo que vas a hacer es tomar a estas tres esferas como si fueran un todo, como si fuera un sistema. Lo tomo a todo, ¿de acuerdo? A todo, no ni una, no, a todo, como si fuera un sistema, y date cuenta que voy a tener 20, 30 y 20. Prácticamente, como ya lo tomé todo, como si fuera un todo, prácticamente voy a tener un peso total. 20, 20, 40 y 30, prácticamente allí sería 70. Profesor, ¿por qué 70? Porque ya lo tomé a todo, no es parte por parte. Voy a tener acá una cuerda, recuerda que la cuerda siempre te jala, atención. Por acá vas a tener una reacción 1, porque hay una pared, y por acá voy a tener una reacción 2. Rápidamente te puedes dar cuenta que la reacción 1 y la reacción 2 deben ser iguales. ¿Por qué? En la sumatoria de fuerzas igual a X, recuerda que tengo fuerzas así verticales y fuerzas horizontales. Esto que está acá se puede descomponer en sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. ¿Ya? Porque acá cuando pongo este vector es muy general. Entonces, profesor, me está diciendo usted que en el eje Y, mira, ojo, sumatoria de fuerzas en el eje X, disculpa, es igual a 0, vas a tener esta conclusión. ¿Cuál? Que R1 es igual a R2. Porque va uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Pero de qué me sirvió? De nada. Ahora, sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser igual a 0. Entonces, ¿de acá qué voy a obtener? Que la tensión que va hacia arriba es igual a el peso que va hacia abajo. Resuelto el problema, porque eso era lo que me pedía. ¿Correcto? ¿Y a qué se refiere usted, profesor, con hacer de más? Por ejemplo, esto de acá me consumió, ¿qué? Tiempo. En un examen el tiempo es sumamente valioso. Tú puedes ir de frente y seleccionar esto de acá. Si me botaba el problema rápidamente, ¿no? Otra cosa fue por qué lo... Ya está. Ahora sí, María del Carmen, ya tengo toda la información, pero ojo ahí. ¿Qué vamos a hacer? Mira lo que voy a hacer, María del Carmen, ¿ya? Yo quiero que te des cuenta que si vas a hacer el diagrama de cuerpo libre, obviamente debe ser de este cuerpo, porque allí es donde se encuentra mi normal que yo quiero calcular, ¿correcto? Entonces date cuenta que acá hay una cuerda y la cuerda siempre te va a jalar y ahí le voy a poner una tensión T. Profesor, ¿cuánto valdrá esa tensión? No sé. Veamos. Mira, mira acá. 15, 15, 15, 15, 15 y llego a este cuerpo. Voy a analizar este cuerpo porque lamentablemente antes de desarrollar mi problema tengo que analizar ese cuerpo. Entonces, profesor, me va a quedar 15 acá hacia arriba. Mira, mira, acá ve. 15. Ese 15 viene por acá, mira. 15, 15, 15, 15, 15, 15. Y acá, vuelta, voy a tener otro 15, mira. 15 hacia arriba y 15 hacia abajo. Profesor, ¿está haciendo el diagrama? Claro. Y esta tensión que está acá, ahora se va a ver reflejada acá, pero hacia abajo. Profesor, ¿esta tensión y esta tensión de acá son las mismas? Correcto. Si acá tengo 15 hacia arriba y 15 hacia... Entonces acá debo tener 30 hacia abajo. ¿Por qué, profesor? Porque recuerda que el cuerpo se encuentra en equilibrio. 15 hacia arriba y 15 hacia abajo, obviamente debe haber un 30. Y esta tensión de acá, como son iguales, va a ser 30. O sea, ya calculé la tensión, que era lo que me permitía o lo que me va a permitir desarrollar el problema. Profesor, ¿por qué 30 es igual a la tensión? ¿No ves que María del Carmen se trata de la misma cuerda? Sino que acá, recuerda, cuando hago el diagrama de cuerpo libre, voy a decir que la cuerda lo jala hacia abajo. Y cuando haga el diagrama de cuerpo libre de este bloque, va a ser la cuerda lo jala, pero hacia arriba. Ya está. Una vez dicho esto, María del Carmen, lo único que tengo que hacer es reemplazar. ¿Ya? Voy a reemplazar allí y mira lo que voy a hacer. Tengo hacia arriba 30, ya está, más hacia arriba la normal N y hacia abajo 50, ¿sí o no? Prácticamente la normal debe ser igual a 20, ¿correcto? 20 ¿qué? 20 newton. Lo pongo de azul para que no lo confundas, ¿correcto? Con ese N que viene a ser la normal. ¿Ya? Solamente lo voy a mencionar. ¿De acuerdo? Mira, cuando tú tengas un cuerpo en equilibrio y hay exactamente 3 fuerzas en ese cuerpo, esas 3 fuerzas deben formar un triángulo vectorial cerrado. Repito, cuando tú tengas, ojo,
un cuerpo que se encuentra en equilibrio y y haya tres fuerzas en ese cuerpo, ¿de acuerdo? Se va a formar un triángulo vectorial cerrado. Y voy a formar ese triángulo, mira, lo voy a sacar bonito, voy a sacar cada uno de ellos, lo voy a descomponer y te vas a poder dar cuenta que voy a poder formar este triángulo vectorial que estoy colocando acá. ¿Ya? Ahí está. A eso se refiere con un triángulo vectorial cerrado. Date cuenta que esta reacción va a ser perpendicular acá. Por eso es que acá debe ser perpendicular, ¿ya? Entonces, esto vale 13, la reacción vale 5 y P. Y date cuenta que allí, en ese triángulo vectorial, yo le puedo aplicar Pitágoras. Aplicándole Pitágoras, me va a quedar que P es igual a, P al cuadrado, ¿cierto? Es igual a 13 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Sería 169, correcto, menos 25, es decir, P al cuadrado es igual a 144, con lo cual el valor de P es igual a 12 newton. Allí está el problema. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama esa ley que usted ha mencionado? En algunos libros, a esa ley que yo te he mencionado le llaman teorema de Lamy. ¿Ya? Teorema de Lamy. Pero ya es un poco antiguo, no se suele llamar así. Solamente vamos a llamarle polígono cerrado, ¿de acuerdo? Repito, como me decía, que cuando yo tengo un cuerpo en equilibrio y en este cuerpo hay solamente tres fuerzas, estas tres fuerzas forman un triángulo cerrado, ¿de acuerdo? Date cuenta que las flechas están uno a continuación del otro, ¿ya? Profesor, ¿por qué lo ha hecho de eso? A ver, siguiente. Ya tengo eso. Ahora, profesor, ¿qué es lo que hago? Le aplico el diagrama de cuerpo libre ahora a la esfera, mira. Date cuenta, tengo una tensión 2 por acá, tengo una tensión 1 por acá, fíjate bien, y acá voy a tener una tensión. Recuerda que si la tensión era acá en la cuerda, ahora la tensión va a ser, pero hacia abajo. No te olvides que además la esfera tiene un peso de 50. Ahora, te pregunto, profesor, acá usted podrá aplicar su triángulo. A ver, contemos las fuerzas en este cuerpo. 1, 2, 3 y 4. Profesor, no se puede. ¿No? Sí se puede. Profesor, pero usted me acaba de decir de que solamente es aplicable a tres fuerzas. Correcto. Pero date cuenta que como este T y este 50 están en la misma dirección, puedo aplicarle una fuerza resultante allí nada más y quedarme de esta manera. Mira, el T1 lo dibujo por acá, ahí está. El otro que es de 150 lo dibujo por acá. Date cuenta que el ángulo acá es 37 grados. Y el otro que es acá. Pero no te olvides que este de acá está compuesto por T más los 50. O sea que acá hay una fuerza compuesta. ¿Qué te pareció? Ah, profe, y ese facilito. Porque eso de ahí es un triángulo notable conocido. Claro, María del Carmen. Ese triángulo es conocido. Recuerda, 37, 53, ¿acá cuánto va a ser? Acá va a ser 5K, ¿cierto? ¿Acá cuánto va a ser? Acá va a ser 4K. ¿Y acá cuánto va a ser? Acá va a ser 3K. ¿Sí o no? Date cuenta de acá rápidamente, sacando quinta, te va a quedar que K debe ser igual a 30. ¿Sí o no? Ah, profesor, entonces, vengo por acá, mira. Digo que T más 50 debe ser igual a 3 por K. ¿Pero cuánto era acá? ¿Cierto? 30. O sea que acá sería 30. ¿Y esto cuánto es? 90. Entonces, sabes que T debe ser igual a 40 newton. Entonces, profesor, cuando haya sí, recuerda que solamente se aplica a tres fuerzas, pero si tú esa fuerza lo puedo descomponer, date cuenta que esto de acá es como si lo hubiese sumado. T más 50 y ya solamente tengo y me queda una sola fuerza. Entonces ahí tendría una, dos y tres fuerzas. Y puedo aplicar lo que te había dicho que se conocía como el teorema de Lamy, ¿cierto? La pizarra es grande. Lo voy a colocar por acá. Entonces voy a tener acá las dos fuerzas, es decir, una tensión 1 más una tensión 2, ¿correcto? Este de 50 debe ser por acá, ¿cierto? Y este de acá de 120 debe ser por acá. Tengo 50, 120, es obvio que este de acá debe ser igual a 130. Porque recuerda, tenemos el triángulo pitagórico de 5, 12 y 3, ¿no? K, obviamente, entonces K es 10, K es 10 y K es 10. Entonces la tensión 1 más la tensión 2, correcto, debe ser igual a 130 newton. No te olvides, eso debe ser la tensión. Espérate, la suma lo voy a poner más acá para que no parezca una tensión. ¿Qué te pareció el problema? Recontra sencillito, ¿cierto? Vamos a graficar el diagrama de fuerza libre de este cuerpo, ¿ya?
¿Qué era lo que me pedían? A ver, antes de empezar a ver qué era lo que me pedían. El problema me pedía que calcule la tensión en la cuerda. Ya está. Entonces, profe, ¿cómo calculamos la tensión en esa cuerda? Mira, ahí está. Presta atención. Primero, no te olvides que esto siempre tiene un peso, ¿correcto? No te olvides que allí también va a haber una normal. No te olvides que allí también hay una tensión. Profesor, fuerza de rozamiento. No va a haber fuerza de rozamiento, pues ya no necesita. Es decir, hay una cuerda que está evitando que el cuerpo caiga, ¿correcto? Entonces, allí está. Profesor, y dígame, ¿cómo podemos hacer ese problema? ¿Ya? Mira, ese problema tiene sus vericuetos, sus recutecus, pero es fácil. ¿Cuántas fuerzas tenemos? 1, 2 y 3. Entonces, con estas 3 fuerzas me es posible graficar, correcto, un triángulo. Vamos a hacerlo ordenadito, ¿ya? Fíjate bien, el peso lo voy a poner por acá. Mira, ahí está el peso. Es como si tú lo sacaras y lo pusieras acá. Un rompecabezas. ¿Ya? Date cuenta que la tensión la voy a poner por acá. Mira, lo arranco y lo pongo ahí. Date cuenta que la normal va a ser más o menos por acá, de acuerdo, esto lo hago un poquito más arriba, y allí está la normal. Ahora, profesor, recuerda que esta línea es perpendicular, o sea que acá es 90 grados, o sea que entre la normal y la tensión es 90 grados, o sea, profe, que acá va a ser 90 grados. Allí está. Correcto, profe, pero ¿y qué más? ¿Qué más sé? Ojo, mira lo siguiente que tú más sabes, ¿ya? Yo quiero que te des cuenta, mira, si esta normal lo bajo un poquito hacia abajo, el ángulo que se va a formar es exactamente el mismo que el de acá. Esa es una propiedad. ¿Por qué, profesor? Porque mira, acá es perpendicular y cuando lo jales, acá el peso también es perpendicular. Entonces, mira, si el de acá es tita, el de acá ponle alfa, pues, ¿no? Tita más alfa es 90. Entonces, tita más alfa es 90. Por eso es que el ángulo... Ah, profe, entonces entre la normal y el peso, el ángulo de acá debe ser igual a tita. Correcto, joven. A mí me están pidiendo la tensión. Y recuerda, por trigonometría yo tengo que la razón trigonométrica siempre es lo que quiero, ya no te olvides, entre lo que tengo, ¿ya? Entre lo que tengo, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Profesor, lo que yo quiero es T. ¿Qué es lo que yo tengo? Ojo, lo que me dan en el problema, recuerda que es el peso, la normal no me dan el peso. Profesor, lo que me dan es P. ¿Y qué relaciona, de acuerdo, la tensión con el peso? Date cuenta, el seno. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, esta razón vendría a ser el seno de tita. Con lo cual, acá lo voy a poner, ¿ya? Con lo cual, de acuerdo, teniendo en cuenta eso, la tensión es igual a P por el seno del ángulo tita. Allí está el problema desarrollado, ¿correcto? Espero que lo hayas comprendido. Si tienes